El periodismo puede ser la más noble de las profesiones o el más vil de los oficios. A esta hora, presenta el primer noticiero de vecinos y alcaldes del Perú, En Punto Municipal. El equipo periodístico especializado en temas municipales ya está al aire. En Punto Municipal les da la bienvenida. Muy buenas noches amigos, miércoles 6 de mayo del 2026, siempre me equivoco con la fecha al iniciar los programas, porque la fecha pasa tan rápido, los días pasan tan rápidos y hay tantos temas en el día a día que uno a veces no sabe ni en qué día está. Felizmente estamos en el Perú, eso sí, en BHTV, en Punto Municipal, 22 años con ustedes. Bueno, son días festivos, ¿sí? Día de la Madre, el domingo, hay muchas actividades de los alcaldes, pero el tema electoral no concluye, seguimos en el primer proceso electoral, ya que tenemos todavía la segunda vuelta, que algunos no se animan a hablar, otros sí, y tenemos las elecciones municipales y regionales. Pero hablando del primer proceso electoral, las elecciones generales que hubieron el 12 de abril con resultados desastrosos, todos lo mencionan, la peor elección que nos ha dado el gobierno, porque son las autoridades del gobierno, los poderes del gobierno que velan por la transparencia de estos procesos democráticos, ¿sí? Uno está hablando mucho del actual presidente de la República, ¿qué papel juega? Ahí entran las leyes, las competencias, y dicen que un presidente, y más cuando es interino, que no me gusta esta palabra interino, encargado, porque al final ganan como presidentes elegidos. Bueno, que estos presidentes no deberían hacer nada. Yo escuchaba mucho cuando pasó el caso de GI o de Dina Boluarte, únicamente encárguense de tener elecciones transparentes. Y es lo que menos ha hecho el señor Balcázar. Más con sus comentarios, con sus temas, con sus situaciones, nos han puesto en problemas este tema, porque él debería ser el primer defensor de la transparencia de las elecciones, no don Renzo Reyardo, que él lo ha explicado, lo ha fundamentado, y con todos los temas legales, que él es alcalde de todos los limeños y defiende también los intereses en este tema, o el derecho que tenemos todos los limeños de elegir y de tener elecciones transparentes. Es válido lo que él dice, pero no debería ser él, sino el presidente de la República. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que el presidente de la República no es del partido del candidato que está de alguna manera buscando solucionar este tema, y de miles de peruanos, no voy a decir millones de peruanos, porque ahí sí también hay un tema que no lo comparto con Rafael López Aliaga ni con la gente que está detrás de él. No podemos hablar por otras personas, y son temas que se tienen que analizar, pero fríamente. Hemos escuchado muchos analistas, o supuestos analistas, como le decía mi invitado, todos son analistas políticos, todos saben estos temas, pero debemos ir a personas que conocen y por su experiencia, porque este no es un tema de esta elección nada más, esto viene de muchas elecciones desde hace muchos años. Hemos estado cegados, hemos pensado que el tema del proceso electoral y de las instituciones, llámese Jurado Nacional de Elecciones, OMPE, son las más transparentes del Perú. Uno cuando escucha, o los municipalistas, o las personas que conocemos estos temas, escuchamos estas instituciones y paramos las orejas, decimos, no, el JNE, o como era antes la Junta Nacional de Fiscales, tenía otro nombre, el Consejo Nacional de Magistratura, o el Tribunal Constitucional. Uno decía, no, ahí no pasa nada, pues imposible encontrar una pizca de corrupción o de imparcialidad. Hemos visto que a lo largo de estos años todo se ha caído, pues toda la institucionalidad se ha caído, y es lamentable. Por eso que el día de hoy, después de este pequeño, no análisis, sino sumar contenidos, he invitado a un analista jurídico, y ahí sí viene el tema, porque aquí hay mucho de jurídico, el doctor Marco Tulio Gutiérrez, quien siempre es bien recibido aquí en el Punto Municipal. Doctor, muy buenas noches, bienvenido.
¿Qué tal, Ricardo? Sí, en realidad el tema tiene connotaciones políticas, todo lo del proceso electoral, pero es interesante que haga la mención de que hay un aspecto jurídico que es en el cual los abogados debemos de tratar de orientar a la opinión pública sobre la base de la rigurosidad de lo que es la ley, lo que es el principio de legalidad. Todos los actos deben estar, en el caso de la administración pública, todos los que ejercen función pública, tienen que estar orientados a cumplir estricta y rigurosamente lo que la ley les da como facultad. Así como nosotros podemos hacer cualquier cosa mientras la ley no lo prohíba, el funcionario público tiene que actuar de acuerdo a lo que la ley le autoriza expresamente a hacer. Y en el caso del Jurado Nacional de Elecciones, su primera responsabilidad, conforme al artículo 31 de la Constitución, es chequear, controlar, supervisar, fiscalizar, cualquiera que sea el término que se quiera utilizar. No organizar. No, porque la organización corresponde a la OMPE, a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, sino fiscalizar, controlar, declarando punible, sancionable todo acto que afecte el derecho al sufragio. O sea, son distintas, porque he escuchado algunos malos entendidos que dicen que se deben comprender, unir la OMPE con el Jurado Nacional. Esa es una apreciación que el otro día vi al presidente de la CONFIEP, que no es un hombre de derecho. Tengo entendido que él representa al sector de los contratistas, de las empresas constructoras, ¿no? Y que señalaba que debían trabajar juntos. No, acá trabajar juntos debemos entenderlo para lograr el mismo objetivo. Es como cuando decimos la Fiscalía y el Poder Judicial deben trabajar juntos. Sí, pero para buscar la verdad y para conseguir sancionar al culpable, pero no para ponerse de acuerdo en quién es el culpable. No, ahí sí. Cada uno tiene su tarea. Lo mismo ocurre con el caso del Jurado Nacional de Elecciones. Su tarea no es cooperar, su tarea es fiscalizar, controlar que el proceso electoral se realice y que se sancione todo acto que atente contra el ejercicio del derecho de sufragio. Y es verdad, doctor, disculpe que le corte, de que como se dice que la única persona que podría modificar todos estos temas, la única institución es el Jurado Nacional de Elecciones, por ende, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Y muchos comunicadores, periodistas se llaman la atención, ¿cómo podemos depender de una persona nada más? No, es que las decisiones no las toma el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, son decisiones colegiadas. Recordemos que el Jurado Nacional de Elecciones tiene un pleno, ¿no?, en donde hay representantes del Colegio de Abogados, del Ministerio Público, del Poder Judicial, de las facultades de Derecho de las universidades públicas, de las facultades de Derecho de las universidades privadas. O sea, son 5 magistrados, de los cuales el supermagistrado es el representante del Poder Judicial, porque él es magistrado de pleno derecho. Él tendría que tener el mayor peso, digamos. Bueno, es que la ley establece de que él es el que preside el Jurado Nacional, o sea, el representante del Poder Judicial. Hay una propuesta en el Congreso para modificar esto, de tal manera de que los 5 miembros del Pleno puedan elegir a su presidente entre ellos mismos, ¿no? Pero mientras eso no ocurra, la ley orgánica establece que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones siempre será el representante del Poder Judicial. Y el día lunes se amplió, en las elecciones se amplió un día más. Esa decisión la tomó todo ese colectivo, ¿sí? La tomó el Pleno. O sea, si bien es cierto, la comunicación fue formulada por el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, no es concebible pensar de que eso fue una decisión que él pudiera tomar por sí solo. Tuvo que haberla tomado colegiadamente con sus demás compañeros. Y algunos dicen que si se tomó esa decisión, que fue difícil, pero para salvar ese momento, ¿por qué no se toma la decisión de anular las elecciones o de tener estas elecciones complementarias, como tiene se dice? Toda la facultad, la podría ser, el Jurado Nacional de Elecciones. Porque algunos dicen que no se puede, que eso no... No, mira, si no se puede, empecemos de que el plazo para la apertura de las mesas se amplió de 12 del día a 2 de la tarde, lo cual no está en la ley, pero fue una decisión que tomó el Jurado Nacional de Elecciones en coordinación con OMPE. Luego tomaron la decisión de prorrogar un día más
la realización del voto general. Tampoco está en la ley esa facultad, pero había que tomarla, puesto que había una situación de emergencia que obligaba a tomar decisiones. Más aún, el Tribunal Electoral Jurisdiccional es el Jurado Nacional de Elecciones, por lo tanto tiene toda la facultad para tomar las decisiones que haya. Más aún cuando el artículo 118 de la Constitución establece que actúa con criterio de conciencia, resuelve conforme a ley y aplicando los principios generales del derecho. Fíjate, tú qué tal amplitud. ¿Cuáles son los principios generales del derecho? La ley, la costumbre, la doctrina y la jurisprudencia, que son las 4 fuentes de derecho reconocidas universalmente. Pero lo estaría haciendo, doctor, porque muchas personas dicen que no lo está haciendo. No lo está haciendo porque no toma decisión. No toma decisiones. La única que debe tomar, se supone que deberá ser en las próximas horas. ¿Y a qué usted cree que no se tome a miedo? ¿A qué? ¿A un tema mediático? ¿A un tema de preferencia? El problema creo yo que es un tema de temor a reacciones, ¿sí? Que en todo caso son entendibles por lo mal que se ha manejado este proceso. Pero si se hubiese hecho con tiempo esta nulidad hubiese sido mejor, porque acá ya tenemos resultados, acá ya... Hoy este es un proceso totalmente manoseado. Ya demasiado. Es un proceso que siempre que he tenido la oportunidad de estar con la prensa, digo, este es un proceso que huele a cadáver, y los cadáveres cada día que pasan huelen peor. Y esto está cada día... Cada hecho que se va presentando, cada irregularidad para algunos, es demostrativo de que las cosas no estuvieron bien hechas. Y acá viene el otro tema, ¿no? Quienes dicen, como lo que escuchaba al presidente de la CONFIEP, que decía de que no han habido solo irregularidades, o sea, no es fraude, me hacía acordar al tema de la mujer embarazada, ¿no? Yeah. ¿Está algo embarazada o está embarazada? ¿O está o no está? Ajá. Lo mismo pasa acá con este proceso. Este es un proceso fraudulento, sí, o fraudulento. Y lo peor, que quien gane va a haber una ilegitimidad. Sí, va a cargar con la responsabilidad de cargar con ese muerto, que es de que siempre habrá la sospecha de que algo se cocinó mal. Pero no debería haber, doctor, alguien o una institución mayor al Jurado Nacional de Elecciones. No podemos depender de una institución nada más para todo lo que va a ocasionar esto a lo largo de los años. Pero es que tienen que asumir su responsabilidad, pues. Quienes asumieron la tarea de ser los representantes de los sectores sociales que he mencionado, Poder Judicial, Ministerio Público, universidades privadas, universidades estatales, Colegio de Abogados de Lima, todos los que están ahí sentados aceptaron estar ahí. Pero parece que no estuvieran, porque no se les escucha, no hablan ellos. Y entonces el tema es de que la responsabilidad es de ellos, la responsabilidad es colectiva. El presidente preside el pleno, y como todo presidente convoca al pleno, lo preside y levanta las sesiones, pero las decisiones tienen que ser colectivas. Y el presidente Balcázar, que lo mencioné, ¿qué papel juega? Porque él no debía entrometerse, pero es el presidente de la República. Bueno, en realidad el presidente no debiera intervenir, sino más allá de lo que él dice, asegurar los recursos necesarios. Bueno, eso sí está pagando, eso está cumpliendo. Para los recursos necesarios para que el proceso pueda llevarse a cabo. Pero es evidente de que él tiene también es la expresión de una corriente ideológica que está en disputa en este momento. Ese es el tema. O sea, no podemos pedirle que impectore de corazón sea neutro, porque no puede serlo, pues no puede ser neutro. Un árbitro no puede ser la U en un clásico, ¿sí? Vamos a ir a una pausa comercial. Estamos con el doctor Marco Tulio Gutiérrez aquí en Punto Municipal, tratando de entender esta situación que nos está ocasionando muchos problemas a todos los peruanos, aunque algunos lo quieran negar. Pausa comercial. Seguimos aquí en Punto Municipal, hoy con el equipo 21, como es habitual, con Valeria y con Ángelo en la producción de En Punto Municipal, siempre con el liderazgo de Rafael en BH TV y todo su equipo aquí en los estudios desde Miraflores.
Bueno, y quería yo saludar a los vecinos de San Bartolo que están cumpliendo 80 años de creación. Su distrito, estuvimos con el alcalde Augusto Carvajal, Augusto Sinó. Como le dije, nunca me voy a olvidar de su nombre. Él es alcalde actualmente y estuvo con nosotros el día lunes. Ayer estuvo el equipo 21, estuvo Ángelo, estuvo Katy, estuvieron en San Bartolo y me dicen que salió todo excelente en esta ceremonia que hubo. Y es bueno salir un poco del confort de acá de Lima. Nosotros nos invitan de muchos municipios acá en Lima, pero vemos lo de siempre, ¿sí? Alcaldes que entran con 20 personas, desde que llegan con los carros, los blindados, un poco más las motos, sino que muchos roches, y están con gente de imagen, la que le dice cómo abrir la boca, cómo cerrarla, con la otra persona que le limpia el cuello al alcalde, que le agarran el saco. Ayer veía un alcalde que le agarran el lente, se sacó un lente, se lo agarró la otra persona y se puso el otro. O sea, bastantes comodidades, pero en el interior del país, y no estoy hablando de sitios alejados, San Bartolo está a media hora, 1 hora de Lima, las cosas son distintas. Me contaban los chicos cómo es, me decía el señor Hurtado, otra cosa, no veíamos mucho dinero, mucho gasto como se ve en otras actividades, un tema muy concreto, pequeño, aparte que San Bartolo es pequeño, pero es otra vida, otra situación, comenzando que ellos no tenían un palacio municipal como hay acá en Lima, y después de años han conseguido, gracias a una gestión del alcalde en bienes nacionales, me parece, una iglesia, un tema evangélico que se ha donado, un tema del Estado, y recién ya tienen un lugar donde atender a los vecinos. Alcalde de San Bartolo, que nos hablaba del tema económico también, cómo ha sido esta situación. Por ejemplo, algo que yo no conocía, y lo voy a hablar también con el doctor Marco Tulio Gutiérrez en la siguiente parte, el tema de cómo es en esos distritos. Por ejemplo, en San Bartolo yo le decía, y la cobranza de impuestos, de arbitrios a los vecinos, me dice, ¿cómo hago para cobrarles si todas las propiedades o las casas, la mayoría, están a nombre de la municipalidad? O sea, no hay un saneamiento. Y los vecinos deben muchos años, pero si yo les hago, o si se hace un proceso judicial, yo mismo me embargaría. O sea, la misma municipalidad tendría que embargarse. Y hay un tema complicado allí, aparte de las deudas, que es algo que también me gustaría hablarlo con el doctor, este tema de salud, de FONAVI, de todos estos descuentos, que malos alcaldes no lo han hecho y que algunos alcaldes tienen que comerse esta situación y que les descuenten de todos los recursos para pagar estos temas. Y yo sé que es la obligación, pero el mismo Estado no puede cobrar al mismo Estado que está con esta situación económica. Hay un entrampamiento, una situación que se debería dar, o los malos alcaldes que acaban la gestión no deberían irse hasta pagar lo que tienen que pagar. O sea, así como cuando uno debe en una empresa y usted no se va o le descuento de su liquidación para pagar porque ha sido la mala gestión, han habido algunos temas, porque yo pienso si a un trabajador se le descuenta su 8 o 10%, ese mismo mes ese dinero debería ir a salud. Bueno, hay distintas discusiones en este tema, pero se tendría que hablar. Saludos a los vecinos de San Bartolo en su aniversario. Doctor. Sí, ahí hay un tema, fíjate que tú has mencionado, el tema de lo que son las obligaciones laborales y por otro lado los aportes que debe hacer el empleador, ¿no? En el caso de obligaciones o aportes también que tiene que hacer el propio trabajador. También. Por ejemplo, hay los dos aportes que son salud y pensiones. La salud es como una obligación laboral, o sea, el trabajador tiene que pagar, sea la entidad pública, la persona jurídica o estatal o privada, tiene que pagar el sueldo, pero tiene también que además hacer el aporte de salud, o sea, de sus recursos. Entonces, esa es una, pero lo que es descuento, como tú muy bien lo has señalado, que es el descuento que va al Sistema Nacional de Pensiones, ONP, o a las AFP, eso se le retiene al trabajador y se entrega.
¿no? Y se debería entrega a entrar SUNAT. en el acto. O también cuando hay un ingreso alto para lo que es del impuesto a la renta. También a la También SUNAT. hay una retención que hay que entregarle a SUNAT. Entonces, ¿qué cosa pasa? De que en las municipalidades hay alguna mala manera de no hacer estos pagos. No se pagan, parece que todo lo ponen en la misma bolsa. A la ONP no, o sea, todo sale del mismo presupuesto, pero lógicamente todo sale de la misma caja, pero desde el punto de vista presupuestario, lo que se llama la asignación presupuestaria numérica es tanto va para irse a aportes de pensión, de otro para lo que es la retención del impuesto a la renta. Lo que pasa es que eso no se hace, entonces no se asigna, no se paga, la municipalidad sigue disponiendo de recursos que no son suyos, que son del trabajador, y el problema viene cuando llega el momento en que el trabajador se retira y encuentra, o cuando en el caso de AFP le llega la comunicación al trabajador, porque el responsable no es la municipalidad, el responsable es el trabajador, pero la municipalidad le ha retenido dinero pero no lo ha entregado. Ahí viene un problema para el trabajador, pero también... Y en el caso de salud pasa lo mismo, o sea que vas al hospital y no te atienden porque la entidad no ha pagado el seguro. Pero también social, hay veces que a las municipalidades les congelan sus cuentas por estos temas. Mira, no, lo que se congela es la prestación del servicio. Entonces, por ejemplo, pasa en el salud, que si uno no tiene, pero eso es normal, empresa privada o entidad estatal tiene que aportar a esa salud el dinero que corresponde. Me estoy hablando mal, les embargan las cuentas a veces, como me decía el alcalde, que hay cuentas que son embargadas por estas deudas que tienen años. Pero claro, porque son judicializables, especialmente las administradoras de fondos de pensiones son muy eficientes cobrando, sí, eso sí. Y lógicamente y esto lleva a que de vez en cuando se hagan procesos, los famosos beneficios de regularización, ¿no? de los pagos que se aprueban a nivel nacional, son un poco como la amnistía que dan las municipalidades para el pago de los arbitrios o del predial. Estas son las amnistías para que las entidades estatales, no solamente las municipalidades, sino todas las del Estado, se pongan al día. Existen estas amnistías, pero se deberían aprovechar, ¿sí, doctor? Porque siempre se ha hay dicho... en este momento. No hay, se hacen programas que decreta el gobierno nacional a través del... O sea, se dan bajo la modalidad del fraccionamiento de deuda, ¿no? Entonces, estos fraccionamientos le permiten a las entidades públicas que lo que están debiendo, 5 millones de soles, no los paguen de un solo golpe, sino los paguen en cómodas cuotas. Pero es igual, ¿no? ¿Usted no cree que debería haber una solución o de repente bajar estas claro, deudas? Lo que se podría ¿De hacer qué hacemos teniendo deudas infladas? Es que el Ministerio de Economía, con cargo al Fondo Común, debería recortarle la transferencia del dinero y asunto concluido. De ahí se en cobra, vez de ¿no? pasarle completo, simple y llanamente mocharle lo que no está pagando, ¿no? Como retenciones o como aportes, ¿no? Yo soy de la idea de que cuando llueve todos se mojan, incluyendo las entidades del Estado, ¿no? Las entidades del Estado tienen algunas ventajas, como por ejemplo la prescripción de deuda tributaria, ¿no? Pasan 4 años, pasan 6 años, pasan 8 años. A propósito, el otro día me pasó una cosa graciosísima. ¿Qué pasó? Una deuda del año 2000, imagínate, me llaman por teléfono del SAT de Lima. ¿Ya? Y me dice que han encontrado una deuda de una cuenta del impuesto al patrimonio vehicular de mi auto, de un auto que yo compré, un auto del año 95, que lo compré en 96 de segundo uso, y que por supuesto se pagó los 3 años que correspondían el impuesto al patrimonio vehicular. Pero fíjate, han pasado 24 años. ¿Me llamaban para cobrar? Sí, me llamaban para cobrar, me dio mucha gracia, ¿no? Pero fíjate tú, la señorita, con mucha frialdad, le dije, señorita, es una deuda que debe haber prescrito, tiene que pedirla, pues. Yo tengo que pedirla, porque claro, la ley dice eso, yo tengo que pedirla. En realidad, eso debería estar en la ley. Yo no tengo por qué estar fastidiándome en hacer el trámite de prescripción, cuando en realidad esa prescripción es un castigo a la negligencia de la municipalidad. Sí, si la municipalidad ha sido tan negligente en esperar 22, 24 años en cobrarme, bueno, que se la carguen al empleado público que fue ineficiente, no a mi intranquilidad que me genera una acción hipertensiva, ¿no? Bueno, hay un tema ahí para modificar. Estamos ya, vamos a ir a una pausa, ¿sí?
No, todavía, que tan rápido se ha pasado, se pasa rápido el momento aquí en Punto Municipal y retornamos aquí en el programa. Pausa comercial. Seguimos aquí en Punto Municipal, Ricardo Hurtado, siempre aquí en BHTV Televisión, en los 22 años de En Punto Municipal. Y mañana, les decía, estamos en las celebraciones por el Día de la Madre. Ustedes saben de que en nuestro país hay muchas celebraciones, se celebra a distintos personajes, a distintas instituciones, pero la madre puede ser la celebración más fuerte que hay en nuestro país. Lamentablemente siempre está mezclada con el comercio, pues ya no es un tema de sentimientos, sino es un tema de dinero, y es algo que día a día, año a año va aumentando. Y el Día de la Madre, si uno no tiene dinero, o si no va con el regalo, o como yo decía en programas anteriores, hay artistas que vienen, celebraciones. Yo digo, está bien que a una señorita, sin ser madre, a una mujer se le lleve un evento, pero una madre, ¿ustedes creen que va a celebrar por ir a ver a un artista, salseo? Ya ese es otro tema, es otro tema. Pienso que el tema, la esencia del Día de la Madre es la unión familiar, esa unión familiar que en los 365 días de repente no se ve, tener un momento en que la mamá esté con sus hijos, porque esa es la relación. A veces me discuten y me dicen, hay que ir a saludar. Uno saluda a su mamá si la tiene en vida, y si no la tiene en vida, bueno, ya no hay Día de la Madre para uno. Yo pienso así. Así que Día de la Madre, y mañana en La Victoria se va a celebrar el Día de la Madre en distintos puntos de La Victoria y distintos puntos del país, y en Gamarra, que es un lugar estratégico, se va a dar esta celebración mañana a las 3 de la tarde en el Centro Comercial Gama. Ahí va a estar el alcalde Rubén Cano, sus regidores, para dar esta celebración por el Día de la Madre. Ahí va a estar el equipo 21 con Nicole Becerra va a estar allí. Doctor Marco Tulio Gutiérrez, continuamos con estos temas municipales, económicos, que ya he hablado del Foncomún, pero antes del Foncomún, hablarle de un tema que me ha preocupado, que tiene que ver también con elecciones, el tema de las elecciones municipales y regionales, que ya están convocadas, muchos no lo saben, el 4 de octubre, y hay muchos regidores que han comenzado a pedir licencia en mancha, como se dice, y han habido algunos problemas, algunas situaciones y también confusiones. Alcaldes también, como es el caso de Carlos Bruce, que también las redes confundió un poco a la gente y decían que se iba de licencia desde ahora, y no, la licencia se pide un mes antes de las elecciones, pero se tienen que pedir ahora porque entramos también a unas elecciones internas y se supone que todo esto tiene que estar expedito, arreglado. ¿Qué opina este tema de la cantidad de regidores? No sé si esto siempre se da, de que quieran postular. Me cuentan que hay municipalidades, yo no sabía pensar que eran 4. Hay una municipalidad que me decían que los 10 regidores están pidiendo licencia y se les puede dar. Yo no quieren sabía. Seguir sirviendo a la ciudad. Y dice que es legal porque al último entran los exsecretarios por un mes. ¿Cómo es este tema? En realidad el tema es de que nada está dicho hasta el 16 de junio, que es el día que se cierra la inscripción de candidaturas. Recordemos que en este momento lo que se está produciendo es los pasos previos a las elecciones primarias de delegados, no de candidatos, sino de delegados en los partidos, que van a ser los que luego se van a reunir y van a elegir a los candidatos a alcaldes. El 24 de mayo me parece, domingo. Entonces 24. todavía, sí, porque la inscripción es el 16 de junio, o sea que todavía tienen mucho tiempo para resolver ese intríngulis. El día 16 estaremos ya ante una coyuntura en la cual se presentarán las listas en el jurado, en los jurados electorales especiales. Los que no estén de acuerdo con la ubicación que les dieron en el orden de las listas, probablemente pues renunciarán, se marcharán, lo cual no es nuevo, porque eso ocurre siempre, y quedarán formalizadas las listas ya para que puedan empezar la campaña electoral. Y en el tema de las licencias, en efecto, las licencias se hacen efectivas 30 días antes de las elecciones.
con, no sé, si las elecciones son en octubre, estaremos hablando del 4 mes de septiembre. Sí. Y de ahí regresan, porque así ganen o pierdan, tienen que regresar. Tienen que terminar su mandato al 31 de diciembre. Entonces, claro, lo que pasa es de que como este proceso ya se está desarrollando dentro de los partidos con la selección, camino a las elecciones primarias, y se ha hecho en el marco de un proceso electoral nacional confuso que no termina nunca de saberse los resultados, lógicamente están pasando subterráneamente, ¿no? Sí, pues. Pero los plazos siguen avanzando. Todo está programado ya. Claro, hitos. Y ya hay inscritos ante los tribunales electorales de los partidos, ya están inscritas las candidaturas. No las conocemos porque como es un tema interno son elecciones de delegados, no se conocen. Repito, vamos a conocer la conformación de las listas recién el 16 de junio, cuando vence el plazo. Obviamente que si alguien se inscribe antes puede hacerlo, ¿no? Pero diríamos que es el último día para que se presenten las listas, que con toda seguridad ese día van a tener que prorrogar 2 horas siempre, más el sistema informático, porque como vivimos en el país donde todo se hace a última hora, no faltarán aquellos miembros de partidos que procedan a las inscripciones pues a partir de las 11 de la noche, cuando el plazo se cierra a las 12, ¿no? Y esto de los regidores, usted que tiene experiencia en este tema, ¿siempre se ha dado la cantidad de regidores que quieran postular? Bueno, eso ya es decisión de los partidos, ¿no? Si los partidos están postulando a sus mejores cuadros para que vayan a la reelección. Pero ahorita usted sabe que los partidos están un poquito endebles porque se supone que ya están en sus últimos días, pues porque ya a final de año desaparecen. Sí, pero lo vamos a tener con entusiasmo renacido, participando. Todos los perdedores de las elecciones nacionales van a participar. Es primera vez que se da este tema, que perdedores participen en un proceso electoral. Bueno, es que ha coincidido en el mismo año, sí, pues sí. Es el tema. Como ha coincidido con diferencia de meses, es más visible, porque si las elecciones municipales fueran el año entrante, es obvio que los perdedores de ahora buscarían el premio consuelo de ser candidatos. Así es. Hay por ahí, tan pronto, por ejemplo, se desentiendan si el Jurado Nacional de Elecciones comete el error de proclamar los resultados que la OMPE le entregue, lógicamente los que ya salen de juego, que son los que se quedan en el tercero, cuarto, quinto lugar, ¿podrían postular en las elecciones primarias? Esa es una pregunta del millón, ¿no? Porque lógicamente el tema es de que el proceso electoral nacional concluye con el acto de proclamación. Ahí habría un tema jurídico, ¿no? O sea, no es que el proceso terminó para el candidato, sí, pero está vinculado hasta el momento en que se proclame quiénes son los ganadores, y esto recién pasa en el mes de julio. O sea, Daniel Salaverry va a tener problemas. Hemos visto que postulaba por Somos Perú como invitado, pero ahora lo vemos en otro partido y postulando La Libertad. Bueno, pero es que el Congreso hizo pues modificaciones a la ley, y lógicamente, y eso ha generado de que puedan ser invitados, a diferencia de lo que la ley originalmente establecía, que era de que tenían que ser militantes del partido, los que encabezaban las listas. Pero ahora pueden ser un invitado, y lógicamente ahí se ha visto, creo que Allison estaba, no sé, inscrito en qué partido, renunció y ahora va con otro, ¿no? Es decir, quedó libre la cancha para hacer los jales deportivos más necesarios para los equipos en disputa, ¿no? Pero como usted dice, va a haber mucho trabajo legal, sí, para los abogados, porque hay muchos vacíos. Me imagino que van a haber tachas, electoral. Aparte de reclamaciones por el tema de lo mismo que ha habido con los casos de los candidatos a senadores y diputados, de que faltó algún documento y de que por eso te puedan desembarcar. Ahora se va a repetir por las 2000 municipalidades, ¿no? ¿Ha escuchado, no sé si le causa risa, cólera, esta respuesta que ha tenido el presidente, el nuevo jefe de la OMPE, que dice que este proceso va a ser más fácil porque son nada más 2 personas, que el tema más es intuitivo, que es muy rápido, como diciendo que todo está solucionado en estos momentos? Bueno, es que... Como olvidando de todo lo que ha pasado. Sí,
lo cual va a contrapelo de lo que el Jurado Nacional dijo en su primer día. Cuando decidió prorrogar era porque habían irregularidades. Lo dijo, sí, en ¿no? su comunicado. Y si han habido denuncias del Procurador Público del Jurado Nacional de Elecciones, ha sido porque han habido irregularidades. Y volvemos al tema. Se puede estar medio embarazada o estar algo embarazada. No, el tema es de que acá han habido hechos totalmente irregulares que lógicamente han tornado fraudulenta la elección. Es una pena. Acá ya, yo vengo diciéndolo hace algunos días, mira, ya gane quien gane, es un proceso manchado. Porque como no todos van a estar de acuerdo con su resultado, los que pierdan siempre van a echarle la culpa a los otros de que fueron los que motivaron este fraude. Ahora, él ha dicho, el señor Laompe, de que no se va a utilizar este sistema, este tema que se utilizó en la primera vuelta. Eso es lo más raro, porque eso es lo más extraño. Si estaba bien, ¿por qué no se sigue utilizando? Más bien, los resultados van a ser mucho más fáciles, porque la idea del sistema informático era de que se pudiera el procesamiento de los datos desde las mesas de votación. Por eso es de que en cada mesa había impresora y computadora. Había una computadora y... O sea, la impresora para hacer que las actas se elaboraran ahí y se firmaran únicamente, y ya no el sistema manual del formato que con escrituras difíciles de entender tipo médico terminaban complejizando el acto de la sumatoria nacional de los votos, ¿no? Entonces, en este caso, lamentablemente el sistema falló. Yo no sé si te conté de que ahí me había pasado, yo fui a votar a las 7 de la mañana, porque el centro de votación está a 2 cuadras de mi casa. Y fui a las 7 y mira, pude votar cerca de las 9 de la mañana. Y veía de que, por ejemplo, en ese momento alguien de la OMPE les decía a cada uno de los miembros de mesa el código digital, o sea, les habían asignado un código digital que tenían que ellos ingresarlo personalmente, ¿no? Y entonces tú tenías a los 3 miembros de mesa que sí, los titulares estaban ahí, y tenías tú de los 6 suplentes, habían 5 habían ido, estaban ahí también sentaditos en la sala. Y de personeros solamente había uno, una señorita de Renovación Popular. No había de los 36 partidos. Solamente había una, la señorita de Renovación. Bueno, yo me daba cuenta del todo porque como ese día había ido, estaba con el problema de la ciatalgia y estaba con mi bastón, ingresé y me hicieron sentar dentro del salón. ¿No? Yo estaba ahí observando cómo se desarrollaba esta etapa preparatoria, ¿no? Y le comentaba a uno de los suplentes, le digo, pero fíjate, es tan fácil, en el Perú hay más de 500.000 de estudiantes universitarios que todos los días trabajan con computadoras o de los institutos técnicos, no podían reclutar 50.000 para darles un trabajo de un día para que ayuden, ¿no? Porque imagínate, la señorita que estaba ahí de la OMPE estaba más perdida que Scout en alta mar, buscando quién le ayudaba a ver cómo funcionaba la máquina. Entonces, mira, han habido negligencias extrañas, porque fíjate, uno no puede dejar de entender cómo a estas alturas puede haber un proceso electoral tan mal llevado. Así es. Cosas que no deben volver a pasar. Vamos a ir a la última pausa del programa y vamos a regresar con el tema del dinero. No es que en Punto Municipal va a dar dinero, sino vamos a hablar del dinero que están teniendo los gobiernos locales en la actualidad. Pausa comercial, amigos. Seguimos aquí en Punto Municipal, duela quien le duela, con un periodismo blanco, podemos decir, un periodismo pro, hay que decirnos pro, en Punto Pro, porque lo que se busca es eso, tratar de cambiar esta manera. Yo veo las redes sociales y veo a muchos, no sé cómo llamarlos, comunicadores, no sé si sean periodistas, no creo que sean abogados, pero veo gente que le hace tanto daño al Perú, al mundo, insultando a la gente, tratando mal a la gente. Ya las lisuras están de moda, ya el que no habla lisuras no es mediático en redes sociales, o sea, veo tantos temas. Yo digo, a veces le he preguntado a algunos abogados por el tema de la difamación,
Pero el Poder Judicial también es tan lento que uno se aburre y no tiene dinero pues para denunciar a otras personas, pero no debería ser así, no deberíamos dañarlos tanto, y eso debería cambiar, ¿sí? Por eso que desde la palabra, el cliché que uno dice de este humilde programa, no es humilde este programa, al contrario, pero de este programa, desde el equipo que tengo de chicos, de jóvenes, de Punto Municipal, nosotros no hacemos ese periodismo que busca sensacionalista, ¿sí? Que busca llamar la atención. Me quedo con 5, 6, 10 personas, a no tener 2, 3 millones de personas que lo único que buscan es destruirnos. El mundo se está acabando y hay gente que colabora con este tema, que debemos tratar de manejar otros temas. Hay tanto que hablar. Por ejemplo, si hablamos de alcaldes, de municipios, de gestiones, hay muchos temas que hablar. No solo pensar si el alcalde tiene su amante o si se acostó con la secretaria o que el otro hizo el otro tema. Y yo no estoy defendiendo la corrupción. Muchos dirán, bueno, te caes y uno roba. No. Para eso hay órganos de control, hay programas especializados en estos temas de investigación. Pero no podemos todos los periodistas, todos los comunicadores volvernos fiscalizadores, porque no lo somos, pues, no lo somos. Continuamos con el doctor Marco Tulio Gutiérrez. Mira, pero hay hechos que evidentemente las redes sirven como un instrumento de difusión de información negra, ¿no? Sí. Negra, usted lo ha dicho, yo hablo de la blanca. Sin ser racista. Sí. El tema es, por ejemplo, empezamos a ver de que hay candidatos actuales alcaldes que postulan como teniente alcaldes. Sí. Bueno, si lo quieren, hay una deficiencia en la norma que lo permite, ¿no? O sea, lo que no permite la ley es la reelección, pero sí permite el enroque, ¿no? Que el que ha sido alcalde se vaya de teniente alcalde y el que va de teniente alcalde vaya de candidato a alcalde, como también el hecho de que hayan municipalidades en las cuales el teniente alcalde es el cuñado, es la hermana, la segunda regidora, el medio hermano, tercer regidor. O la esposa. ¿No? O la esposa, o sea, hay algunos que, por ejemplo, se dice que están poniendo a las esposas de candidatas alcaldesas y ellos de tenientes, o sea, lo cual es un acto válido, válido legalmente. Porque no es nepotismo, porque ahí son elegidos por el pueblo, no es como los funcionarios. Que es una designación, una contratación, ¿no? Pero ¿es eso democrático? El tema es, si esa es la democracia, más me parece una suerte de monarquía, ¿no? En la cual caudillismo, pongo al pariente... Como había antes, ¿sí? Sí, pongo al pariente, lo pongo de candidato, ¿no? Lo cual está mal, ¿no? Pero bueno. Sí. Doctor, hablemos del Foncomún. Muchas personas no saben de este tema y usted es un especialista en temas municipales. Y hablaba del Foncomún porque el alcalde Ernesto de la Rosa ha sido gestor de este tema, algunos le dicen el padre del Foncomún, luchó por este tema ya que había mucha discriminación y se ha logrado aumentar al doble a las municipalidades, pero él sigue insistiendo que el tema, más que todo es el tema de la cantidad de habitantes, y ahí vienen los censos, que son cada 8 años, 6 años, cada 4 años, y es muy alejado de la verdad, y también el tema de la migración, hay muchos factores. Usted conoce esto y de muchos años, ¿cómo se puede hacer un análisis? Me acuerdo que alguna vez estuve haciendo asesoría legal externa a la Municipalidad de Ate, y me mandaron un expediente en revisión había unos pleitos ahí para el registro de organizaciones sociales, y curiosamente de los 12 dirigentes que se estaban acreditando, 6 no vivían en el distrito, o sea, sus DNIs correspondían a otros distritos dirigentes de la ciudad de Lima o del interior del país, pero no es un requisito para ser dirigente que tengas que vivir en la localidad, ¿no? O sea, el DNI me refiero, el domicilio que aparece en el DNI. Entonces, ahí había un problema. ¿Por qué? Porque eso distorsiona los criterios para conformar la distribución del Foncomún. Menos dinero, porque el dinero se maneja por porcentaje. En función a poblaciones marginales, que lógicamente son menores, si es que no hay una realidad entre lo que el censo dice y lo que dice el RENIEC, que es el mismo problema, por ejemplo, que lo vamos a ver en estas elecciones que vienen,
que vamos a tener que el que gane Lima va a ganar la alcaldía de Jesús María sí o sí, como ha sido históricamente. ¿Por qué? Porque Jesús María tiene más electores que habitantes. Y eso es una cosa ilógica, porque ¿cómo puede tener más electores que habitantes? Debería ser al revés. Si en ese distrito vive 1 millón de personas, deberían estar en el padrón pues 600.000, porque hay que descontar a los niños. ¿Y a qué se debe esto? Se debe a que todos los días se inscriben nacimientos en el Hospital Rebagliati, que está en Jesús María. Yo nací en Jesús María. Y entonces aparecen ahí, uno se cambia de domicilio, lógicamente ya puedes pasar, pero no todos lo hacen, especialmente la gente que tiene menos recursos. Y aparte el peruano olvida, no le interesa ese tema. Pero no debería cambiarse la ley y hacer una declaración jurada al momento de hacer esa inscripción y poner donde uno vive. No, lo que hay que hacer es de que todos los sistemas tienen que ser informatizados. Eso sería. De tal manera de que la gente no sea pues una cosa tan de trámite. Pero doctor, no es que sea pesimista, pero después de este sistema que ha fallado en la OMPE, cualquier cosa puede pasar, porque también en las encuestas del INEI también puede haber corrupción en estos temas, en todo lo que es la validación de los sistemas. Lo que pasa es de que no hay coordinación entre los resultados del censo o la data que se recopila en el censo que hace el Instituto Nacional de Estadística e Informática y la elaboración de los padrones electorales. Lo más lógico sería de que la data que recopila el INEI simplemente esa sea la base del padrón electoral de cada distrito, puesto que han habido revisores estatales que han ido casa por casa verificando quiénes viven ahí, quienes declaran que viven ahí, y por lo tanto esos son los que deben estar en el padrón. Esa es la mejor muestra, porque es directa. Pero no hay pues esa coordinación, y entonces el RENIE camina por su lado con un sistema informático propio y el INEI con su recopilación de data, que para lo único que sirve es para acumular datos, cifras, estadísticas, ¿no? Entonces ahí yo creo de que todo lo que ha pasado debiera ayudar en el futuro para hacer las cosas mejor, ¿no? Mira lo que ha pasado, por ejemplo, en el extranjero. Tenemos 1,5 millones, creo, de electores en el extranjero. Y ojo, que es una cifra que no es la verdadera, puesto que si se analizan las cifras de salida, somos cerca de 3 millones de peruanos que están fuera. Hay muchos que están ahí escondidos. Sí, porque no tienen ningún interés en ir al consulado o inscribirse, porque no les sirve para nada. Al contrario, no les genera ningún derecho. Le va a traer algunos problemas de repente. Podría ser, pero... O sea, y por otro lado, que el día de las elecciones, la gente de California, por ejemplo, tenga que ir a votar a Los Ángeles, cuando hay 20 ciudades grandes en California, para que cada una de las cuales tiene 30 o 40 mil peruanos. Entonces al final terminan votando muy poca gente en el extranjero, y sin embargo tienen derecho a tener representantes en el Congreso. Entonces yo creo de que hay muchas cosas que se tienen que modificar en la legislación. ¿Pero le parece saludable este aumento del Foncomún? Sí, claro. Este incremento que es de un 5% va a ser en 4 años, en 4 años, permite mejorar, ¿no? Pero repito, el tema está en la distorsión de la data. Por ejemplo, tú mencionabas a San Bartolo. Mira el contrasentido. San Bartolo tiene para ser un polo de desarrollo. Sí. Pero ¿cómo haces un polo de desarrollo sin plata? Sí, pues es imposible. O sea, por su poca población... Todo tiene que ser donación, gestión. Por su poca población recibe un bizcochito, un quequito de Foncomún, ¿no? Y distritos que francamente necesitan dinero, como pueden ser Ate, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, reciben lo suficiente, pero también necesitan más. Y por otro lado tienes un sistema absurdo de reparto de dinero a lo largo de todo el año a través de transferencias de partidas que hace el Poder Ejecutivo a través de decretos supremos a favor de determinadas municipalidades. Acuérdate que en el caso del Huauqui, de los famosos 200 millones de soles para terminar un estadio que no sirvió para nada al final, porque tuvieron que terminar, creo, el campeonato en Lima, para los bolivarianos. ¿Cómo salió? Decreto supremo, o sea, una firma del ministro. Directamente. Así es, del ministro de Economía, presidente del Consejo de Ministros, acuerdo del Consejo de Ministros, deciden entregar tanto. Sí, entonces, uno esto lo ve todas las semanas, encuentras tú en el peruano decretos supremos transfiriendo plata por acá, plata por allá, cuando en realidad uno se pregunta, ¿y ese dinero
¿Cómo se consiguió? Fue un trámite fácil. Los alcaldes beneficiarios de esos millones de soles que todas las semanas se entrega el gobierno nacional a municipalidades presentaron una solicitud, mandaron el proyecto y en una semana les dieron, o han tenido que significar los que vienen del interior del país estar 4 o 5 veces viniendo a Lima, el alcalde, el gerente municipal, el gerente de desarrollo urbano y por supuesto la mediación de los congresistas que se convierten en los padrinos de cada obra, ¿no? Así es, lamentable todo este tema. Y a propósito, ya acabando el programa, el día de hoy han estado alcaldes de Remurpe reclamando, se han encadenado ahí en Palacio de Gobierno, el Ministerio de Economía, reclamando lo que estamos hablando, dinero, porque dinero no llega a todos igual, y esto es algo que parece que nunca va a acabar. Ese es peor, el peor crimen, sí, porque se supone que en un país donde más del 90% depende de la agricultura familiar, esas municipalidades rurales representan precisamente a ellos, a los que están en los agricultores que están en agricultura familiar, no a los exportadores, a los que tienen, a los grandes, sí, a los grandes, ¿no? Que hay que apoyarlos también, por supuesto, a todos hay que apoyarlos, a los grandes y a los pequeños. Así es, doctor. Muchas gracias. Hemos estado con el doctor Marco Tulio Gutiérrez. Gracias a todos, no hay tiempo para más. Gracias a Valeria Sáenz, a Ángelo Gamboa, a Rafael, a todo el equipo de En Punto Municipal y a nuestra productora que dice que nunca la saludamos, ya que ella nunca nos ve, pues Yasmín Malaver, productora general de En Punto Municipal. Nos vemos, Dios mediante, el viernes con un programa, no voy a decir un programa especial por el Día de la Madre, porque no va a ser especial por el Día de la Madre. Si no, me van a funar, así que me voy. Que tengan ustedes muy buenas noches, amigos.